El tema será, en esta oportunidad, continuando, el Estado en la Constitución Política de 1993. Veamos. 1. La Constitución Política de 1993 declara al Estado peruano como una república democrática, social, independiente y soberana, decretando además que el Estado es uno e indivisible, siendo su gobierno unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Así también lo define dentro de un Estado democrático de derecho y le asigna como forma de gobierno el de república. Esto en el artículo 43 de la Constitución, título segundo del Estado y la Nación, capítulo 2 del Estado de la Nación y el Territorio, Estado Democrático de Derecho, forma de gobierno. Veamos, ¿por qué una república? Una república, el Estado, de acuerdo a la Constitución de 1993. Al ser el Estado una república, adquiere todos los derechos y obligaciones respecto a este tipo o forma de gobierno, entre los que se encuentran a. El Estado solo lo es si es que tiene como fin último, telos, desde los griegos, el bien público, el bien común. B. El Estado es en sí una cosa pública, algo de todos y por todos aceptada. C. El Estado no es propiedad, ni puede pertenecer a un individuo o gobernante como los monarcas, reyes, zares o dictadores, cuya característica era ostentar el poder absoluto. El Estado tampoco es propiedad de un grupo de individuos como los oligarcas, aristócratas, etc., sino que la propiedad le pertenece a toda la sociedad. Debemos aclarar que no estamos refiriéndonos a la propiedad como un fenómeno patrimonial, como un capital económico, sino a la relación de subordinación que existe entre todos los individuos y el Estado. Aclaramos otra vez que la subordinación, entre comillas, no es aquel método de dominación de una clase o casta hacia otra clase inferior, sino que se trata de una relación de jerarquía organizativa social, política, basada en la necesidad de establecer un orden social, un orden que permita la convivencia y la administración necesaria para el flujo de la vida en sociedad, por lo que la subordinación no es en este sentido dominación, sino necesaria jerarquía organizativa de la sociedad para lograr los fines de la propia sociedad, el bien común. D. Un Estado republicano no es propiedad del poder de gobernar, sino delegación social del poder de gobernar. Esto significa que quien ostenta el poder para gobernar siempre lo hará en forma temporal y este poder no es enajenable ni puede ser transmitido como antaño por herencia. De esta forma, el poder no está en una persona, sino en todos, siendo que para la organización o forma de vida republicana, la sociedad delega parte de su poder y entonces allí se arma este nuevo sistema político, ¿no? El poder deja de tener dueño y se convierte solo en un instrumento, algo que sirve para lograr un fin determinado. El individuo delega parte de su poder privado y al delegarlo en alguien para que lo represente, se convierte en poder público, por el origen del que provino, poder privado, y por la finalidad de la delegación, resolver los problemas públicos, lograr el bien común, etc. En el Estado republicano, como cosa pública, cosa de todos, los ciudadanos cumplen una función no solo para delegar parte de su poder a quienes van a ostentar el poder temporal de gobernar, sino que como ciudadanos tienen deberes que cumplir con el propio Estado. Siendo cosa de todos, también es preocupación y deber de cuidarla por todos. De allí se desprende el deber de tributar como un mecanismo que responde a cuidar y generar los recursos necesarios para la existencia y funcionamiento de aquella cosa que es de todos por ser pública, res pública. F. Un Estado republicano también significa que éste puede y debe ser conocida por todos. De ahí que tiene que haber transparencia, que se puedan conocer en todos los actos de gobierno, administración y disposiciones del poder público, como la asunción en los cargos o poderes públicos como funcionarios, servidores o trabajadores públicos, transparencia en cómo se usan los recursos humanos y logísticos, etc. G. En un Estado republicano, el poder público es temporal, no eterno,
ni se puede heredar, porque al ser una cosa de todos, su consistencia está en la rotación de quienes manejan el poder de gobernar, en la traslación de la representación, y nunca en la continuidad o permanencia de aquel poder en un solo individuo. La transparencia permite además que sea la propia sociedad la que ha delegado su poder privado para que exista un poder público, la que actúe como vigilante de los actos públicos y además pueda controlar por medio de esta vigilancia que se usen bien los recursos públicos. H. El origen del poder público proviene de la sociedad, de cada ciudadano que lo delega, no proviene de la tradición, ni por herencia o disposición divina o religiosa. Y permite el control del uso del poder público porque el poder no se concentra en un individuo o grupo, sino en una institución. Lo permanente es la institución llamada Estado, no las personas que lo integran temporalmente, los cuales tienen el poder público con un requisito y función esencial: servir a la sociedad. Este servicio social lo despersonaliza, vuelve impersonal a quienes temporalmente integran el Estado. Y no el individuo, sino la institución, es lo realmente importante, sin olvidar que el Estado existe para garantizar los servicios al individuo dentro de una sociedad determinada. J. Estado. El Estado, al ser republicano, tiene como elemento fundamental la división de poderes, etc., como control y balance de la utilización del poder público. Quien no cumple su función pública va perdiendo poder, por lo que cada entidad con poder público debe cumplir sus objetivos y esmerarse en cuidar su cuota de poder, que solo existe en mérito a la funcionalidad o ejercicio de sus funciones públicas. De esta forma, ninguna institución pública puede relajarse de su fin. No obstante, si sucediera, están los otros poderes que equilibran la actividad, como una especie de retroalimentación o conexión circular en donde todos los poderes se tienen que impulsar por el control que ejercen sobre el otro, siendo que el control no termina en uno específico, sino que circula permanentemente. ¿Qué pasaría si una autoridad, funcionario, servidor público, trabajador, sociedad civil, persona natural, persona jurídica, grupo de personas, etcétera, incumplen, niegan, contradicen o violan inconsciente o conscientemente los postulados o garantías de una república? Y o ¿cuándo y dónde están los límites, estos límites o prohibiciones a no salirse en nuestras conductas de los marcos que definen el concepto de república como una forma de gobierno con sus propias características? En una república se previenen sobre estos casos y están establecidos los mecanismos para contradecir cualquier violación a su propia noción, estipulados desde la Constitución, leyes y demás normas, y apoyados por los propios órganos del Estado como la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, etc., que son instrumentos para impedir que se altere el orden social dentro de una república. Como ejemplo, podemos poner lo regulado por el Código Procesal Constitucional, en el que se encuentran los procedimientos para impedir la violación a las libertades y derechos de los ciudadanos, como el despido arbitrario, falta de transparencia, detención arbitraria, inconstitucionalidad de las normas emitidas a través de la acción de inconstitucionalidad, o incluso ante la falta de cumplimiento de las disposiciones legales normativas a través de las acciones de cumplimiento, etc. Además, hay acciones de derecho y acciones de hecho, porque ante una implantación de una dictadura puede sucederse el derecho a la insurgencia, constitucionalmente garantizado, etc. Estas garantías son propias de una república, y solo porque siendo una cosa de todos, el bien común, el bien público, todo se puede hacer siempre y cuando se tenga el consentimiento social, ya sea mediante delegación inmediata o mediata, pero siempre necesariamente a través de la delegación y legitimidad social propia de las repúblicas. En una dictadura, estas formas de contradecir las irregularidades o arbitrariedades no es posible. Esta forma de gobierno, la república, ha sido asumida por la mayoría de países de todos los continentes del mundo actualmente. Por ejemplo, en América del Norte, en las formas de gobierno, por ejemplo, tenemos de tres países, 2 son repúblicas. Los países y sus formas de gobierno son, por ejemplo, Canadá, con su capital Ottawa, tiene una monarquía parlamentaria federal, no es una república. 2. Estados Unidos, con su capital Washington, es una república constitucional federal, con 50 estados y un distrito federal. 3. México,
con su capital México, es una república representativa, democrática, federal y laica. Por lo tanto, en América del Norte, en las formas de gobierno, de 3 países, 2 son repúblicas. Centroamérica y formas de gobierno. En Centroamérica tenemos de 6 países, 6 son repúblicas. Los países y sus formas de gobierno son, aquí en América Central. 1. Belice, con su capital Belmolpán, que es una monarquía constitucional. Aquí. Belice no es una república, sino es una monarquía constitucional parlamentaria. Por lo tanto, de 7 países, 6 países son república, ¿no? Sí. Aquí, son 6 países son república. En Centroamérica, de 7 países, 6 países son república. 1. Belice es una monarquía constitucional parlamentaria. 2. Guatemala es una república democrática. El Salvador es una república democrática. Honduras es una república presidencialista. Nicaragua es una república presidencialista. Costa Rica es una república presidencialista. Panamá es una república presidencialista. En América del Sur podemos encontrar lo siguiente. De 14 países, al parecer, 12 son repúblicas. Los países y su forma de gobierno son: Argentina es una república federal presidencialista. Bolivia es un estado plurinacional presidencialista. Brasil es una república federal presidencialista. Chile es una república democrática presidencialista. Sí, Colombia es una república presidencialista. Ecuador es una república presidencialista. Guyana, bueno, es una república semipresidencialista. Paraguay es una república presidencialista. Perú es una república democrática. Surinam es una república unitaria representativa descentralizada presidencialista. Trinidad y Tobago es una república parlamentaria. Uruguay es una república presidencialista. Venezuela es una república federal presidencialista. Bueno, no sabemos, este es en la teoría, pero en la práctica es una dictadura Venezuela, ¿no? Continentes europeos. En el continente europeo, de 50 países, 37 son repúblicas. Veamos cuáles son. Albania es una república parlamentaria. Alemania es una república federal parlamentaria. Andorra la vieja, ¿no? Es un coprincipado parlamentario. Armenia es una república parlamentaria. Austria es una república federal parlamentaria. Azerbaiyán es una república semipresidencialista. Bélgica, Bruselas, es una monarquía federal parlamentaria. Bielorrusia es una república presidencialista. Bosnia es una república federal parlamentaria. Bulgaria es una república parlamentaria. Chipre es una república presidencialista. Ciudad del Vaticano es una monarquía absoluta, electiva y teocrática. Croacia es una república parlamentaria. Dinamarca es una monarquía constitucional. Eslovaquia es una república parlamentaria. Eslovenia es una república parlamentaria. España es una monarquía parlamentaria. Estonia es una república parlamentaria. Finlandia es una república parlamentaria. Francia es una república semipresidencialista. Georgia es una república parlamentaria. Grecia es una república parlamentaria. Hungría es una república parlamentaria. Irlanda es una república parlamentaria. Islandia, república parlamentaria. Italia, república parlamentaria. Kazajistán, república presidencialista de partidos hegemónicos. Letonio, república parlamentaria. Liechtenstein es una monarquía constitucional. Lituania es una república parlamentaria. Luxemburgo es una monarquía parlamentaria. Macedonia del Norte es una república parlamentaria. Malta la Valeta es una república parlamentaria. Moldavia es una república parlamentaria. Mónaco es una monarquía constitucional.
Montenegro es una república parlamentaria. Noruega es una monarquía constitucional. Países Bajos, como Ámsterdam, es una monarquía. Polonia, Varsovia es una república parlamentaria. Portugal es una república unitaria semipresidencialista. Reino Unido, Praga, república parlamentaria. Rumania, república semipresidencialista. Rusia, república federal semiparlamentaria. San Marino es una república parlamentaria. Serbia, república parlamentaria. Suecia, monarquía constitucional. Suiza, república parlamentaria. Turquía, república presidencialista. Ucrania, república presidencialista. En el continente asiático tenemos las siguientes formas de gobierno. De 48 países, 31, bueno, aquí están mezclados, algunos conforman este continente y también otro continente, ¿no? Pero bueno, de 48 países, 31 son repúblicas. O sea, la mayor cantidad son repúblicas. Los países son Afganistán, es una república islámica presidencialista. Arabia es una monarquía absoluta islámica. Armenia es una república parlamentaria. Azerbaiyán, que también está en el otro, es una república semipresidencialista. Dhaka, Bahrein, es una monarquía constitucional. Birmania es una república parlamentaria bajo dictadura militar. Brunei es un sultanato absolutista. Bután es una monarquía constitucional. Camboya es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria. Qatar es un emirato absolutista. China es una república socialista unitaria marxista-leninista unipartidista. Chipre es una república presidencialista. Corea del Norte es una república socialista. Corea del Sur es una república presidencialista. Emiratos Árabes Unidos es una monarquía constitucional, federal, electiva y presidencialista. Filipinas es una república presidencialista. Georgia, que también está en el otro, república parlamentaria. India es una república federal parlamentaria. Indonesia es una república presidencialista. Irak es una república parlamentaria. Irán es una república islámica presidencialista. Israel es una república parlamentaria. Japón, monarquía parlamentaria. Jordania, monarquía constitucional. Kazajistán, otra vez, república presidencialista de partido hegemónico. Kirguistán es una república presidencialista. Kuwait es un emirato monarquía parlamentaria. Laos es una república socialista unitaria marxista-leninista unipartidista. Líbano es una república parlamentaria. Malasia es una monarquía federal parlamentaria electiva. Maldivas es una república presidencialista. Mongolia, república unitaria presidencialista. Nepal, república federal parlamentaria. Omán, monarquía absoluta. Pakistán, república federal parlamentaria. Rusia, otra vez que se combina, ¿no? República federal semiparlamentaria. Singapur, república parlamentaria. Siria, república semipresidencialista de partido hegemónico. Lanka es una república semipresidencialista. Tayikistán es una república semipresidencialista. Tailandia es una monarquía constitucional bajo dictadura militar. Timor, república semipresidencialista. Turkmenistán, estado presidencialista. Turquía, otra vez Turquía, república presidencialista. Uzbekistán, república presidencialista. Vietnam, república socialista unitaria marxista-leninista unipartidista. Yemen es un gobierno provisional en guerra civil. Bueno, esto de acuerdo al internet. En el continente africano tenemos las siguientes formas de gobierno, ¿no? Estamos hablando de la república, la forma de gobierno, para explicar exactamente quiénes son repúblicas. De 54 países, 49 son repúblicas, ¿no? Los países de este continente son los siguientes. Angola, república presidencialista. Argelia, república semipresidencial. Benín, república presidencial. Botswana,
república parlamentaria. Burkina, república semipresidencial. Burundi, república presidencial. Cabo Verde, república parlamentaria. Camerún, república presidencial. Chad, república presidencial. Comoras, república federal. Congo, bueno, Costa de Marfil, república presidencial. Djibouti, difícil pronunciar. Egipto, república semipresidencial. Eritrea, república unipartidista. Etiopía, Addis Abeba, república federal parlamentaria. Gabón, república presidencial. Gambia, república presidencial. Ghana, república presidencial. Guinea, república presidencial. Guinea-Bissau, república semipresidencial. Guinea Ecuatorial, república presidencial. Kenia, república presidencial. Lesoto, monarquía parlamentaria. Liberia, república presidencial. Libia, república parlamentaria. Madagascar, república semipresidencial. Malawi, república presidencial. Mali, república semipresidencial. Marruecos, monarquía semiconstitucional. Mauricio, república parlamentaria. Mauritania, república semipresidencial. Mozambique, república presidencial. Nambia, república presidencial. Níger, república semipresidencial. Nigeria, república federal. República democrática del Congo, república semipresidencial. Ruanda, república presidencial. Sao Tomé y Príncipe, república semipresidencial. Senegal, república presidencial. Seychelles, república presidencial. Sierra Letona, república presidencial. Somalia, república federal parlamentaria. Sudáfrica, república parlamentaria. Sudán, república federal presidencial. Sudán del Sur, república federal presidencial. Swazilandia, monarquía absoluta. Tanzania, república presidencial. Tongo, república presidencial. Túnez, república parlamentaria. Uganda, república presidencial. Zambia, república presidencial. Zimbabue, república presidencial. Como ven, esas son las repúblicas, digamos. Ahora, Manuel Osorio, en su diccionario jurídico, escribe que el término república es una forma de gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo, personificando este por un jefe supremo llamado presidente. Como forma de gobierno, fue conocida en Grecia y Roma, mantenida en la Italia medieval y generalizada en Europa, luego de la Revolución Francesa y sobre todo tras las conflagraciones mundiales que barrieron con docenas de tronos en los países derrotados. Por su parte, Manuel Osorio explica que la república puede ser 1. Por la concentración del poder en A. Unitaria o B. Federales. 2. Por el enfoque clasista y de los bienes en A. Burguesas o B. Socialistas. 3. Por las atribuciones del jefe del Estado y del Poder Legislativo en A. Presidencialistas o B. Parlamentarias. Cabanellas escribe en su diccionario jurídico: en sentido estricto, la Academia Española la define como Estado que se gobierna sin monarca. Hablamos de la República. Y agrega que es, en su auténtica expresión, la forma de gobierno de origen electivo y popular, caracterizada por la duración determinada de la representación o mandato, atribuciones limitadas y responsabilidad de todos sus órganos y miembros, incluso el jefe de Estado, que lo simboliza y denominado en todos los países en que está instaurada presidente, de lo que se desprenden las características de una república: A. Electivo, B. Popular, C. Representación temporal, D. Atribuciones limitadas, E. Responsabilidad, y F. Gobernadas por un presidente. Las repúblicas, sido producto de las revoluciones sociales, no fueron, como es de entenderse, fácilmente aceptadas y existieron personajes de fuerte renombre, por ejemplo, como Joseph de Maistre en 1753 y 1821, ese fue su periodo de su vida, que según José Ferrater Mora, en su diccionario filosófico, dice: es cierto que predica la exterminación de los protestantes, de los judíos y de los republicanos, de los intelectuales, de todos los que pongan en duda los fundamentos de la autoridad
Observen que lo que está diciendo aquí Joseph de Maistre es que se predicaba la extinción de los republicanos. Bueno, esta parte es súper importante porque explicaremos luego que la república no ha sido como ustedes verán, un beneficio ganado fácilmente. Si habrán escuchado todos los países que han sido o que tienen ya como forma de gobierno republicanos, estos han pasado por una transición, por lo general de las monarquías, de los reinados, a las repúblicas, y para pasar de esa etapa a la otra ha habido grandes guerras y muertes, ¿no? No ha sido de la noche a la mañana. Por lo general eran siempre primero feudos, monarcas, reyes, zares, caciques, etc. Y lograr esto ha demorado mucho y ha sido gracias no solo a las guerras, sino a los pensamientos que han sido derivados primero desde Grecia, con el razonamiento de los grandes filósofos, y acicateado por el siglo o la etapa de la Ilustración, y luego ya vinieron las revoluciones, pues, ¿no? La estadounidense, la francesa, que pusieron un punto en eje para encontrar este sistema de gobierno, que era la república. Y hasta ahí esta parte.